Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Buen día, avísenme si se me escuchan. Profe, buenas. Sí, buenas, buenísimo, Hugo, ahí veo que ya me están escuchando. Sí, 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 lo escuché bien. De 10, buenísimo entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo un lindo día. Y de 10 ahí me ponen por el chat que si se está escuchando. Bien, todo bien nomás, tranqui. Ahí estaba terminando de preparar mi brebaje para tener durante la clase. Así que por eso entro un poquito justito a las 10, digamos. Bien, bueno, a ver, primero que nada quería saber cómo les había resultado la parte práctica de la clase uno del módulo número 2. Si tuvieron algún problema con los ejercicios prácticos, si les fue bien, digamos, si no tuvieron ningún problema, si les resultó difícil, fácil, o está bien, digamos, tomó su tiempo, pero lo pudieron resolver. Si tuvieron un problema con un ejercicio en particular, también estaría bueno que lo comenten. Creo que más o menos llegamos a resolver la mayoría. De todas formas, hay algunos que los vimos un poco más rápidos que otros, con más detenimiento. Y bueno, para ahí el ejercicio 7 quizás no lo llegamos a ver tan en profundidad. ¿Bien? Pero bueno, no sé, díganme ustedes qué tal, cómo les fue con esos ejercicios. ¿Qué les pareció? Uno consiguió un objeto como parámetro. Bien, bien, bien. Ahí hoy vamos a ver un poco de eso, así que capaz que ahí te terminas de sacar la duda, Daniel. Buenísimo. Ningún problema, un panito más de 10 de 10. Bueno, a ver, bueno, lo que vamos a ver hoy está dentro de la parte del módulo número 2. Hoy ya empezaríamos con la parte teórica. Recuerden que siempre los lunes vemos un poco de teoría y si nos queda tiempo empezamos a hacer el práctico lo más rápido que podemos. Y el día miércoles terminamos de hacer el práctico, ¿bien? Así que bueno, tenemos entonces, vamos a comenzar hoy con lo que sería la clase número 3 y 4 de teoría aquí. Fíjense, yo voy a abrirlo. Sí, creo que sí lo subieron, Hernán. Déjame, si no, voy a pedirles que lo suban lo más rápido posible, ¿bien? Pero sí, deberían estar. No me puse a fijar. Este fin de semana no revisé eso, pero sí deberían haberlo subido. Si no, ya les digo que lo suban lo más pronto posible, ¿bien? Bueno, lo que vamos a ver entonces en esta parte es lo que está en la clase número 3 y 4 del módulo número 2. Bien, lo voy a abrir un ratito desde acá, pero ya me paso a esto para que tenga el fondo oscuro, ¿ok? Parte de lo que vimos acá ya lo estuvimos aplicando un poco, ¿bien? Pero necesitamos ver la parte teórica en sí para que no quede ninguna duda, ¿bien? Si todos tienen esto así, no va a haber ningún problema y vamos a comenzar entonces con la clase número 2, ¿ok? Lo voy a sacar de acá y lo voy a abrir desde eh, las presentaciones de Google. Así no tenemos todo lo mismo. Bien, entonces pido que suban las 7 y 8, Daniel. Buenísimo, de 10. Ahí voy a comentarles. Apenas termine la clase, le voy a pedir que si pueden subir las 7 y 8 lo más rápido posible. Bien. Ok, vamos a ir entonces nosotros a nuestra presentación. Vamos a tratar de hacerlo teórico como venimos haciendo siempre, pero siempre saltando un poquito a la práctica y teniendo el eclipse acá a mano, ¿bien? Porque hay cosas que vamos a necesitar hacer una y otra vez. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora en el módulo número 2 en esta clase número 2? Bien, seguimos con la programación orientada a objetos y vamos a ver un poco qué son los métodos de clase y algunos métodos especiales que comparten la mayoría de las clases, ¿ok? Como le digo, hay cosas que bueno, vamos a ver acá en la teoría que ya las vimos o que ya las aplicamos en realidad, pero que les dije, miren, van a necesitar esto y esto funciona así, lo más rápido posible. Ahora lo vamos a ver en detalle y van a ver que puede llegar a tener más utilidad de la que le están sacando hasta ahora, ¿bien? Así que bueno, fíjense, tenemos dentro de las clases algunos métodos de acceso, ¿ok? Estos métodos de acceso son los que nosotros ya conocemos como métodos setters y métodos getters, ¿ok? ¿Por qué?
habíamos visto que si nosotros estábamos dentro de la misma clase y hacíamos un método main, es decir, un método principal, y le decíamos, ok, a tal clase pásame este atributo, ¿bien? Y si ese atributo no estaba declarado como un private, lo podía hacer sin ningún tipo de problema, ¿ok? Incluso hecho dentro de la misma clase y dentro del método principal, lo hacía igual, nos devolvía ese valor. Eso no puede pasar dentro de la programación orientada a objetos porque es algo un poco extraño donde ustedes ya no tienen los tipos de datos primitivos o se quedaron cortos con los tipos de datos primitivos para representar lo que ustedes quieren en sus programas o en sus desarrollos y empiezan a recurrir a la programación orientada a objetos para representar ese tipo de cosas, de objetos o lo que necesiten, ¿bien? Entonces, imagínense que ustedes, como lo poníamos antes, en system.out.print, es decir, teníamos una instrucción de mostrar donde le pedíamos que nos muestre un dato en particular y nos mostraba lo que nosotros queríamos, ¿ok? Nos mostraba todo lo que contenía o todos los valores que contenían ese tipo de datos. Ahora acá va a ser un poco diferente. Imagínense ustedes esto como que necesitan proteger los datos o estas clases necesitan tener cierto nivel de protección con respecto al proyecto, ¿bien? Va a haber cosas o datos que van a ser muy sensibles. Hoy en día los datos son dinero, no sé si ya les dije eso, capaz que sí, pero para las empresas los datos hoy en día son dinero, digamos. A lo largo de los años, hace 10, 15 años atrás, hubo una tendencia muy fuerte en poner sensores, poner cámaras, poner páginas web que vayan reclutando datos de los usuarios. Y entonces hoy en día se tienen bases de datos muy, pero muy grandes donde se almacena toda esa información, ¿ok? Y entonces ahora ya no se necesita, o bueno, quizás sí, todavía almacenar mucha más, pero ya tienen los datos suficientes como para poder hacer estudios acerca de eso. Datos que ahora, gracias a esto de la programación orientada a objetos, se trata de mantener ciertamente protegidos, ¿ok? Entonces, gracias a eso vienen a salvarnos estos métodos setters y getters, donde ustedes van a, con un método get, poder obtener los valores de los atributos y no directamente decirle, mira, lo que tengas en esta clase, en este atributo, devuélvemelo, ¿ok? Eso no sería, se lo puede hacer, vimos que si no le ponemos un nivel de protección lo suficientemente fuerte y lo hacemos tras hardcodeando un poquito el código, se lo puede hacer, pero no es lo correcto, ¿ok? No debería pasar así. ¿Qué datos pueden ser sensibles? Imagínense ustedes contraseñas, hay cosas sistemas implementados en el Poder Judicial donde no se puede exponer así a simple vista los datos de información de las personas, en clínicas médicas donde sabemos que hay enfermedades que no se pueden exponer a simple vista, o sea, esos datos no deberían ser así tan fáciles de acceder, entonces vienen a ayudarnos estos métodos donde con ellos vamos a poder acceder a los datos sin ningún tipo de problema, ¿ok? Bueno, acá nos habla acerca de los métodos set también, que habíamos visto que con la programación orientada a objetos podíamos tanto acceder a datos como modificarlos de una forma sencilla, ¿bien? Vamos a tener tantos de estos atributos especiales como, de estos métodos especiales, perdón, como cantidad de atributos que tengamos, ¿bien? Es decir, por cada atributo que necesite tener nuestra clase o nuestro modelo del objeto, vamos a tener un método set y un método get para poder acceder y para poder modificar ese valor del atributo, ¿ok? Así que bueno, un poquito ya lo estuvimos viendo, pero básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Fíjense, aquí a la derecha tienen una clase persona donde definen pocos datos. Tienen el nombre, el apellido y la edad de esa persona, ¿ok? Es una clase sencilla. Ahora, recibe, fíjense, pone en color rojo todos los métodos get, que lo que va a hacer es, cada vez que ustedes digan persona.get y el nombre del atributo, les va a traer ese valor, y tres métodos set donde es un poco diferente que los métodos getter, porque acá utilizan la palabra return, que le va a devolver un tipo de dato, y acá en donde antes, bueno, donde normalmente poníamos el tipo de dato que va a retornar, utiliza la palabra string, ¿ok? Entonces, tenemos que los métodos getter nos van a devolver a nosotros un valor, es decir, van a ser unas funciones puras,
Y tenemos los métodos setter, donde nosotros vamos a hacer algún tipo de operación dentro de nuestro programa y no van a devolver ningún valor. Para eso utilizan la palabra reservada void, y normalmente, o sea, es algo, se van a dar cuenta cuando lean código, o mucho código, pero cuando vean que también reciben parámetros, ¿ok? Es porque tiene que hacer algo, ¿bien? Ya, es otra forma, digamos, de darse cuenta de eso. Ok, esto de la palabra reservada this, lo habíamos visto que era para autorreferenciarse a la clase donde estaba ubicado ese método y quería, por ejemplo, en este caso, cambiar el valor del atributo nombre, ¿ok? Y así para cada uno de los atributos. Bien, ¿qué otras cosas podemos hacer? Bueno, sabemos nosotros que estos métodos van a definir un comportamiento de la clase, es decir, nosotros con los atributos le decimos qué características tienen nuestras clases o qué características tienen los objetos que nosotros queremos representar con esas clases y creamos el molde, ¿bien? Ahora, luego en cada instancia en particular puede tener características diferentes. Ahora es un poco extraño con los métodos. ¿Por qué? Estos métodos van a definir, como dice acá, el comportamiento, es decir, qué es lo que puede hacer nuestro objeto, ¿ok? Y toda clase debe tener un método especial llamado constructor, ¿ok? ¿Para qué nos va a servir ese método especial? Cuando nosotros caigamos dentro de querer crear estas clases, lo más importante va a poder ser instanciarlas. ¿Por qué? Si bien definimos el molde al principio, cada instancia va a tener unos atributos especiales o unos atributos diferentes por cada instancia que nosotros queremos crear, ¿ok? Entonces, para eso nos venían a salvar un poquito estos constructores, ¿bien? Que en este caso se van a dar cuenta que son los constructores porque tienen el mismo nombre de la clase, ¿ok? Y porque por lo general empiezan con este public persona para que cualquier otra clase dentro del Java Project o dentro de ese paquete pueda instanciar un objeto sin problema, ¿ok? Creo que vamos a ver un poquito más adelante, si no los menciono ahora, son los constructores. Teníamos el constructor por defecto para instanciar un objeto con los valores por defecto que nosotros habíamos definido. Recuerden que esto de los valores por defecto que yo les menciono son los valores que ustedes cargan o que tienen dentro de un tipo de dato primitivo en Java, cuando le dicen, mira, yo quiero almacenar en esta variable este tipo de datos, pero solamente lo instancian, no lo asignan, no le asignan ningún tipo de dato, ¿ok? Entonces, si ustedes después van a imprimir el valor de esa variable, va a haber un tipo de dato ya definido, ¿ok? Como un default, un tipo de dato por defecto, ¿bien? Un valor. Luego teníamos el constructor normal, bien, donde ustedes le iban a pasar diferentes valores de atributos, o parámetros en este caso, y a partir de esos parámetros, este constructor iba a instanciar una nueva clase con esos atributos especiales, ¿ok? Esos atributos en particular. Del lado derecho no tenemos nada más que lo que vimos hace un ratito, los métodos setter y getters, y con eso no íbamos a tener mucho problema. Bien, ya lo vamos a ver un poco más en detalle con otro ejemplo, ya no con el de persona, porque bueno, creo que es medio repetitivo después hacerlo. Después yo tengo otra clase, creo que habíamos creado con los otros chicos, que no sé si es de vehículos o de autos, ya lo voy a ver enseguida, pero lo vamos a utilizar ahí, ¿ok? Bueno, acá tenemos esto de los parámetros y los argumentos, ¿ok? Dice, los parámetros de un método definen la cantidad, ¿ok? La cantidad y el tipo de datos, del tipo de datos de los valores que recibe un método para su ejecución, ¿ok? Entonces, ¿por qué se refiere a la cantidad? Acá ustedes van a poder decir, bien, voy a tener 3, 4, 5, 6 parámetros o los que yo necesite para que ese método se cumpla, ¿bien? En el caso de los constructores, nosotros vimos que podíamos hacer sobrecarga de constructores diciéndole, si tenés 3 parámetros o si recibís 3 parámetros en el orden de string entero, es porque vos querés instanciar una clase con este constructor. ¿Bien? Si nosotros cambiamos eso y poníamos un constructor normal, pero con 4 parámetros, podíamos tener otro tipo de constructor que cuando nosotros instanciamos con eso iba a hacer referencia a ese, ¿bien? Entonces,
Por eso habla acá de la cantidad y el tipo de datos de los valores que va a recibir. ¿Bien? Esos son, mírenlo como que ahí tienen que ir las cosas esenciales que necesita mi método para poder funcionar. En este caso, el constructor es un método, ¿ok? Entonces, yo les había dicho que practiquen un poco haciendo esto de la sobrecarga, diciéndole, ok, cuando te paso 3 parámetros, me instancias este objeto. Si te paso 5, me instancias este otro, y si te paso uno solo, es porque solamente conoce ese valor, me instanciarás esto, ¿ok? Entonces ahí tenían una sobrecarga y de acuerdo a la cantidad de parámetros que ustedes le pasaban, utilizaban una u otro constructor, ¿bien? Y luego tenemos los argumentos, dice, son los valores que se pasan a un método para su ejecución, ¿ok? Esto de eh, parámetros y argumentos es un poco raro, digamos. Para cada lenguaje de programación lo van a tener especificado de una forma o de otra, ¿bien? ¿Qué es cómo lo veo yo, digamos? Los argumentos, ¿bien? Son son los con los que ustedes van a llamar, digamos, al, al método, ¿ok? Fíjense, cuando ustedes definen acá estos parámetros con los que se van a llamar, ¿bien? Los definen y dicen, mira, cuando vos me llames, yo a lo primero que me pases le voy a llamar nombre, a lo segundo apellido y a lo tercero edad, ¿bien? Pero después puede pasar que cuando ustedes llamen al constructor, eh, en el primer, en la primer parámetro le ponen un argumento que diga Enzo, en el segundo Juárez, en el tercero 21, y esos son los argumentos, son los valores con los que ustedes van a llamar a la ejecución, ¿bien? De ese parámetro. Diferente perdón, de ese método. Diferente de los parámetros que son los que están definidos dentro del método y solamente se los conoce ahí, digamos, en esa porción local del código. ¿Ok? Bueno, acá tenemos dos ejemplos. Acá, por ejemplo, ven que no reciben ningún argumento, ni siquiera definió algunos parámetros, pero se suele utilizar así también porque estos métodos get solamente retornan un valor. ¿Ok? Vamos a ir un poquito más adelante y vamos a ver esto de los valores del retorno. Okay. Dice, bueno, el método puede devolver un valor o también puede no devolver nada cuando se lo declara con un void. Bien, yo les había dicho que diferentemente de cualquier lenguaje de programación que ustedes aprendan, los van a poder diferenciar bien diciendo, ok, las funciones son las que devuelven un valor, las que retornan algo, donde se puede almacenar ese valor en una variable, por ejemplo, y luego tenemos los procedimientos que solamente van a realizar instrucciones, o valga la redundancia, procedimientos dentro de la ejecución de nuestro programa, pero no van a retornar ningún valor, ¿ok? ¿Qué es importante? Que cuando devuelvan un valor no se olviden de poner el tipo de valor que va a devolver esa función o ese método, ¿ok? Son los tipos primitivos de datos que puede devolver una función, ¿ok? Así que lo van a poder tener así sin ningún tipo de problema. Y acá lo mismo, cuando no retorna nada, acordarse de poner la palabra reservada esta void, porque si le ponen, ok, que va a devolver algo, pero no le ponen el return en ningún lado, a la hora de escribirlo nada más ya le va a salir ahí una advertencia de que eso no retorna nada en ningún punto de su ejecución, y después cuando lo corra le va a volver a salir otro en la consola, ¿ok? Bien, vamos a ir un poquito más adelante, fíjense. Acá tiene algunas cosas acerca de estos métodos donde retorna o no retorna valores, ¿ok? Fíjense. En el primero lo que hace es, va a calcular cuál es el mayor de edad, o a partir de una edad que le ingrese va a decir, ¿es mayor o no? Bien. ¿Cómo hace eso? Simplemente pide, define un parámetro bien con el que se va a referenciar a lo largo de la ejecución del método, y luego le van a pasar un argumento, edad, viene un número seguramente, porque es un tipo int, y va a decir, ok, si edad es mayor a 18, entonces es mayor de edad, ok, si no, es menor. ¿Ven? Acá podría haber sido un mayor igual, para que se contemple ahí que sí va a ser un mayor, ¿bien? Acá es bastante normal, digamos, bueno, fíjense que acá el void es la palabra
reservada que los ayuda a ustedes a saber que no va a retornar absolutamente nada ese procedimiento, ¿ok? Pero que va a hacer cosas dentro de la ejecución del programa. Ahora, cuando vamos a una función en específico, acá le definen el tipo de dato que va a devolver. Y acá, bueno, dice mostrar datos y le pasan un objeto como parámetro, ¿ok? Como argumento en este caso, cuando lo vayan a llamar. Y dice, voy a crear un string que se llame datos, y los datos son, y este barrita n lo utilizaba para hacer un salto de línea, ¿ok? Entonces le va agregando, ¿ok? O concatenando, como lo quieran llamar, persona.nombre, barra n, es decir, eso va a aparecer en la próxima línea, después el apellido paterno, el apellido materno, y así con el sexo, la edad y la dirección, ¿ok? Una vez que hizo un string y que concatenó todos los datos, al final solamente retorna eso, digamos, lo que está almacenado en la variable datos, ¿ok? Pero, por ejemplo, si ustedes hubieran definido todo esto y en ningún lado le ponen el return, ahí les salta un error que les dice que en ningún punto de ejecución de su programa retornan un valor, y que eso es un método, ¿ok? Fíjense, hablamos un ratito acerca de esto de la sobrecarga, ¿ok? Esto de la sobrecarga se lo entiende muy bien con este ejemplo de sumar. ¿Por qué? Dice, la sobrecarga de métodos es útil para que el mismo método, es decir, ¿cómo se refiere a esto del mismo método? Porque tiene el mismo nombre, ¿ok? Ustedes recuerden que si utilizan el mismo nombre para definir los métodos, son el mismo método, ¿ok? Después, después ustedes van a poder decir cuántos parámetros o con cuántos argumentos lo quieren llamar a ese método, y va a hacer una cosa o otra. Bien, fíjense acá. Opere distinto, el mismo método opere distinto con parámetros de distinto tipo, ¿ok? O que un mismo método reciba una lista de parámetros diferentes. Bien. Varios constructores con el mismo nombre. Exacto, bien. Podría ser de dos formas, digamos. Lo entienden con esto de los constructores, o también puede ser este ejemplo del sumar, donde, fíjense, pero es exactamente el mismo ejemplo. Acá, por ejemplo, al primer método lo llaman sumar y tiene dos parámetros definidos, ¿ok? Entonces, cuando llamen a esta función con dos argumentos, por ejemplo, el número 5 y el número 4, sabe que está haciendo referencia a este método de sumar, ¿bien? Luego, si lo llaman con 3, el número 5, el 4 y el 6, por ejemplo, así, sabe que va a estar haciendo referencia a esto, ¿ok? Entonces, esto es algo que es muy de Java, después se interpoló, digamos, extrapoló, digo, a otros lenguajes, pero empezó mucho aquí en Java, donde era esta sobrecarga de métodos, sobrecarga de constructores, donde con diferentes parámetros vos podías hacer, utilizar la misma función para hacer diferentes cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos explica acá? Esto quiere decir que puede haber dos métodos o más con el mismo nombre, bien, que realicen dos funciones distintas. ¿Por qué? De acuerdo a la cantidad de parámetros o argumentos con los que yo lo llame a esta función, va a realizar o una tarea o la otra. ¿Bien? Bueno, entonces acá vemos cómo la diferencia principal, digamos, de estos métodos cuando hacemos la sobrecarga está en la forma en la que lo declaramos, ¿bien? Es decir, la cantidad de argumentos. Recuerden siempre esto, digamos, no es solamente la cantidad, es decir, o que tenga 3 o 4 parámetros, sino también el orden del tipo de dato, ¿bien? Si yo acá, por ejemplo, pongo un int y acá un double, ya va a ser diferente de este que dice double double, ¿ok? Así que es tanto tipo de datos como cantidad de valores, como cantidad de parámetros, ¿bien? Bueno, vamos a seguir un poco más adelante y vamos a ver lo siguiente. Esto era, bueno, para instanciar los objetos pueden haber varias maneras dependiendo el constructor que se elija a la hora de instanciar nuestro objeto. Fíjense, acá tiene la clase persona, es decir, el molde, bien, de persona, y tiene dos constructores, el constructor normal y el constructor por defecto, ¿ok? Los define sus atributos, sus constructores, y luego pasa al instanciar estos objetos. Bien, a persona 1 lo instancia con el constructor por defecto, es decir, cuando yo no pongo ningún tipo de argumento acá,
es porque voy a utilizar el constructor por defecto, y a persona 2 lo instancia con el constructor normal, pasándole el nombre, el apellido y la edad, ¿ok? Pérez José y la edad de 25 años. Ahora, esto en nuestras cabezas, digamos, tendría que verse algo así, como lo que vemos acá abajo, donde al primero, a la persona 1, sería en este caso, bien, se creó con los valores por defecto, es decir, un null para ambos string y un 0 para el tipo de dato int, el entero, ¿ok? Entonces, a persona 1 se le va a agregar esos datos, por más de que no los haya definido acá. Y luego a persona 2 va a tener el nombre Pérez, el apellido José y la edad de 25 años. Bien. Habíamos visto otro más que era el constructor de copia, donde ustedes le pasaban a esto otro objeto y hacía exactamente, digamos, copiar todos los atributos de ese objeto en mi nueva instancia, ¿ok? Entonces, lo único que cambia ahí es la referencia, es decir, cómo yo encuentro a mi nuevo objeto, pero se supone que tiene los mismos atributos, ¿bien? Yo antes le había mencionado algo que le decía, se supone que si tienen los mismos atributos, son los mismos objetos, ok, es una copia, pero con el constructor de copia es un poquito raro porque cambia la referencia, ¿bien? Ya no se van a referir con el mismo nombre a ese objeto, sino que tendrían que tener otro, ¿bien? Vamos a ver qué más tenemos acá. Dice, ¿cómo utilizar los métodos? ¿Ok? Dice, cuando dentro de la clase hay métodos definidos, estos se pueden utilizar de dos maneras. Ya sea dentro de la misma clase, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos los getters y los setters dentro de la misma clase, o una vez instanciado el objeto, bien, se pone el objeto, un punto y el nombre del método con sus parámetros. Bien, vieron que estamos haciendo un poco como que del repaso de lo que vimos un poco en práctica, ¿ok? Ahora vamos a ver, si es que tenemos tiempo, con el trabajo práctico, que es importante que tengamos fresco esto para armar buenos métodos para este trabajo práctico, ¿ok? Entonces, fíjense acá, tenemos del lado izquierdo el molde o nuestra clase bien definida, y tiene los métodos getters y setters aquí, ¿ok? Para cada uno de los atributos. Luego, instancia el objeto del otro lado, ¿ok? En este caso, persona 2 igual a un nuevo objeto de tipo persona, llamado con los atributos Pérez, José y 25, ¿bien? Entonces, vemos como acá, este persona.get apellido o el persona.get edad pueden ser guardados dentro de una variable, ¿ok? Donde después ustedes pueden imprimirlos, pueden utilizarlos para hacer algún otro tipo no sé, de consultas. Podrían decirle, mira, si esta persona se llama tanto, si supera esta edad, si su DNI es mayor o menor que este DNI que yo te pongo acá, que este número, si su fecha de cumpleaños es pasado o cae justo en tal mes, tiene un cierto valor, o está antes o después de un año. Entonces van a poder hacer cosas, por ejemplo, con estos datos de la clase persona. Bien, para eso les van a servir los métodos getter, para poder retornar a la ejecución normal de su programa este tipo eh, de datos, de atributos, bien, los valores que tengan guardados en los atributos. Y luego tenemos los métodos setters. Acá hace persona1.set apellido, y lo que va a hacer es cambiar lo que esté guardado en el atributo apellido por en la cadena de caracteres esta ballesteros. Bien. Luego va a hacer lo mismo con la edad. Va a enviar la edad a el valor 27. Entonces vemos como de forma sencilla, cuando los queremos utilizar, utilizamos el nombre con el que nosotros hacemos referencia a nuestra instancia, en este caso persona 2 definió acá, pero acá le pongo persona 1, imagínense que acá tenemos un 2, ¿ok? O un 1 acá y muchos unos aquí. ¿Bien? Mismo nombre con el que yo definí el objeto, con el que yo hago referencia a ese objeto, punto y el método. Bien. Bueno, seguimos un poco más adelante y vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es esto del encapsulamiento? ¿Ok? Era esto, digamos, de la propiedad de ocultar la información del objeto.
Bien, en este caso la información que queremos ocultar van a ser los atributos o los métodos de un objeto. Porque no está muy bien que cuando yo le ponga, por ejemplo, o sea, ya de forma intuitiva, cuando ustedes hacen un system.out.println y le ponen que me imprima, por ejemplo, acá persona 2, no te larga un choclo, digamos, diciéndote, mira, el nombre es tanto, el apellido es tanto, la edad es tanto, puede hacer estos métodos, tiene estos constructores, ¿ok? No hace eso Java, entonces de una forma intuitiva nosotros lo que queremos es proteger esos tipos de datos, ocultar esa información. Una manera de ocultarlo va a ser gracias a, es mediante esta palabra private, que eran los modificadores de acceso que nosotros teníamos, no sé si recuerdan el private, el public, y ahora no se me viene a la mente el otro, ¿ok? Donde de esta manera no vamos a poder meternos directamente o acceder de forma fácil a esos atributos o a esos métodos, ¿bien? ¿De qué manera sí lo vamos a poder hacer o de qué manera lo vamos a poder cambiar? Mediante operaciones definidas para este objeto, que son los métodos, ¿ok? Los métodos de acceso getter y setter nos permiten acceder a los atributos, aunque estos sean privados, ¿bien? Ahí vemos, esto es mucho de teoría, pero por ahí cuando lo vemos suena muy normal. Después cuando queremos, por lo general cuando tocamos nuestras cosas o hacemos código nuestro, ya tenemos más o menos en la cabeza qué es lo que pasa y no se nos hace muy difícil hacer debug o depurar, digamos, nuestro código, ¿bien? ¿Cuándo viene el problema? Cuando entramos, por ejemplo, a un trabajo y nos dicen, mira, tengo definido para, hacen un carrito de compras, un comercio, y están definidas todas las clases de clientes, de, no sé, de productos, el control de stock, todas las cosas, y ustedes tienen que ir a leer todo eso, ¿bien? Y empiezan a modificar o tocar el código, y se dan cuenta que teniendo un poquito de teoría, ok, acordando, mira, tienen los modificadores de acceso que son private, no los puedo tocar así directamente, voy a ver cómo funcionan mejor los métodos getter y setter, ok. Siempre yo les digo que las teorías los termina salvando de aprender solamente sintaxis en un lenguaje, ¿bien? Porque si pasan de un lenguaje a otro aprendiendo las tendencias, van a estar siempre al tope, pero no sé si van a tener los conceptos claros para hacerlo de la forma más fácil. Quizás les lleve más tiempo, ¿bien? Teniendo la teoría, o sea, la teoría de cómo se programa de forma sencilla o de forma clara, después simplemente van a tener que aprender sintaxis en otros lenguajes y se les va a hacer mucho más sencillo. Así que bueno, por eso más que nada hacemos hincapié en esto de siempre un poco de teoría y recién pasamos a la práctica, ¿bien? Vi un libro para este nivel, justo estuve encontrando varios libros, así que ahí les voy a pasar, no sé si dejarlos, a ver, voy a aprovechar esto. A mí me toca hacer la parte de bases de datos para para el curso, así que justo estuve haciendo todo el código y todas las cosas para esto. Y encontré un par de libros que están buenos. Les voy a, no sé si los paso por aquí o por el Discord, digamos. Y no sé si se pueden compartir, la verdad, pero bueno, para mí la educación tiene que ser así, compartida, así que les voy a dejar esto. ¿Dónde está? Documentación. Y acá tenemos, a ver, hay libros que son muy grandes, este por ejemplo, que está muy bueno, pero vayan viéndolo con detenimiento, ¿ok? No se pongan a hacerlo muy... A ver, lo voy a tirar entonces aquí. A mí un link de Discord me mandó uno de juegos. Eh, Puede pasar, a ver, lo dejo acá en notas y recursos y voy a tratar de mandarlo por ahí, ¿ok? Lo suelto aquí, creo que me deje mandarlo. Ese es uno de los libros que encontré que está muy bueno y después, para, no me acuerdo si este está en inglés. Y después está este que creo que sí o sí está en español. Sí, es así. Que lo encontré, está un poco resumido, tiene pocas cosas, pero también nos puede dar una mano, digamos, a venir, leer aquí y nos va a ayudar bastante. Ahí, Java, a ver, bueno, esto, ¿sí es este? Sí, este es acá. Que viene por temas, programación orientada a objetos,
Identificadores, palabras clave, sí, este está en español. Ahí les mando este, que también está bastante bueno. Eh, el profe Pajés, sí, sí lo conozco. El profe Pajés explica así las cosas muy bueno. O sea, por lo menos a mí me quedan eh, muy claras las explicaciones. Sí fue uno de profe en la facultad, pero sí es bastante claro para gente cuando está empezando, digamos. Y, profe, el grupo de WhatsApp, los links pueden ser, porfa. Sí, déjame que después los comparto al grupo de WhatsApp, ¿dale? O si alguien los quiere ir mandando, no hay problema, digamos, mándenlo ahí, así lo tienen. El segundo está en español, el primero está en inglés, y bueno, como siempre le digo, las cosas en español les van a servir para empezar, pero después traten de... no es difícil, digamos, yo cuando no entendía mucho inglés, lo agarraba y lo metía en el traductor, y bueno, el lenguaje técnico es muy repetitivo, digamos, en las cosas que habla, así que no sé, una vez que empiezan a tener constancia, digamos, ya capaz que después lo empiezan a leer solos, sin entender exactamente qué es lo que dice, van a decir, mira, lo van a interpretar, ¿ok? Así que bueno, a ver, voy a abrir uno de estos paquetes para que le dejo esos dos libros, el segundo está en español, el primero está en inglés, voy a poner clase 3, ok. Ok. ¿Cómo haces para importar uno de mis? Ok, se supone que si vos tenés, mira, si yo tengo una clase, voy a poner la clase, eh, creo que esto no lo habíamos visto, tienes razón con ustedes. Déjame que haga lo siguiente, voy a traer mejor una de C4, módulo clase 2. Serie, persona, no, a ver si me está la de vehículos por acá. Ok. A ver si puedo hacer lo siguiente. De 10, buenísimo, Leo, gracias. Y ahí lo mando. Como le digo, léanlo con detenimiento. No sé si yo me exageré porque había un libro que tenía como 1000 y algo de hojas, pero no se pongan a meterle a full así, sino tranquilo, con paciencia. Los libros son para tenerlos ahí y estudiarlos bien, digamos. Si hace falta hacer más de una vez las cosas, no hay problema, siempre y cuando lo entiendan, ¿ok? Bueno, acá, fíjate, mira, esto no me está dejando hacer, pero se supone que ya creé esto de acá. Así que, ok. Módulo 2 clase 3. ¿Lo creé acá o lo creé? No, lo creé re mal. Sí. Bueno, igual. Mira, yo ya lo tengo a autos. Y sí, con el import podrías llevarlo. Y si no, directamente, si está dentro del mismo paquete, no hace falta que lo importes ni nada. Le puedes hacer lo siguiente. Creo otra clase. Se le voy a poner main, sí, que me cree el método main. Esto también cuando crean una nueva, acá si le hacen clic, le va a crear directamente o le va a autogenerar el método principal. Bien, fíjate, si lo que vos querés hacer es instanciar, directamente desde acá le decís que vas a hacer autos, no sé, autito, va a ser igual a new autos y lo que sea que necesites. Por ejemplo acá, esto está dentro del mismo paquete, ¿ves? Paquete y dentro de ese paquete crees las clases, claro. Y acá tenés un paquete donde está definido, una clase donde está definido tu molde, digamos, de la clase y en otro el método principal donde lo vas a utilizar para que se ejecute, para que haga cosas y lo que sea. ¿Ven? Acá no me tiro error, simplemente yo lo hice así y si todo sale bien, me va a correr sin problemas. ¿Ven? Mm, Ahí está, no me dijo nada, pero sí lo puedo utilizar así. Y están en dos archivos diferentes. Acá está definida la clase y acá está el método principal. Bien, a ver, terminemos con la teoría si empezamos a hacer un poquito de práctica y ya creo que nos queda mucho, no, queda muy poquito y ya empezamos con la parte esta de la práctica, ¿ok? Y ahí vemos todo esto. Ya
la clase de la semana que viene es herencia y polimorfismo, y ahí ya vamos a terminar seguramente de ver bien esta parte, ¿ok? Bueno, entonces vimos entonces cómo podíamos encapsular todo esto y cómo íbamos a utilizar los métodos. Tienen acá una clase persona con los atributos que necesita y algunos constructores. Por lo general, bueno, siempre está el constructor por defecto, esto lo van a encontrar en todas las clases. Eh, pero si no está en el mismo paquete, tenés que hacer un import, nombre del paquete y nombre de la clase. Ya lo vemos, dame 2 segundos. Mirá. Bueno, acá tenemos el constructor, los métodos setters y getters, que iban a retornar o no valores, dependiendo de cómo lo vayamos a utilizar, ¿ok? Y finalmente, acá teníamos como una representación final de que cuando nosotros creamos la clase persona, hacemos el molde bien con diferentes atributos. Le decimos qué atributos va a tener ese molde de mi clase y cuáles son los métodos que puede hacer, ¿bien? Es decir, le digo, mira, si yo defino un molde genérico para mi clase persona, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo estos atributos por defectos, estos son los datos que tiene que tener sí o sí una persona, y estos son las cosas que puede hacer sí o sí una persona, ¿bien? Luego, en cada instancia en particular, son instancias, podríamos decir, personalizadas, ¿bien? De ese molde. Entonces acá vemos cómo el objeto se llama persona 1, acá persona 2. Si vemos del lado izquierdo, el nombre es Mauricio Paz, tiene 27 años y tiene diferentes intereses. Puede ser música, deporte y lo que sea aquí. Luego tenemos del otro lado a Lucía Aguirre con 21 años de edad y los intereses son el deporte y el arte. ¿Bien? Siempre les tiene que quedar claro eso, digamos. Más claro esto de que yo defino el molde y digo qué es lo que tendría que ser de forma genérica para las personas, ¿bien? O para mi clase, en realidad, para mi objeto. Luego, cada instancia, cada objeto va a tener particularidades o peculiaridades de ese objeto en particular, de esa instancia, ¿bien? Eso es más que nada lo que tendría que quedar claro antes de que pasemos luego la semana que viene a esta parte de herencia y polimorfismo. Fue más que nada un repaso de esta parte de teoría, y ahora sí vamos a ir a ver práctica a full, ¿ok? Para que todos les quede, la semana pasada habíamos hecho esto, no sé si con ustedes o con la otra comisión, no me acuerdo bien. A ver, no sé si pueden copiar, a ver. Díganme que si pueden copiar desde el chat, por favor. Si no, voy a buscar la forma de que lo puedan. No, ok, voy a ver que todos lo tengan aquí. Eh, a este creo que lo había soltado en el Discord. Y al otro lo voy a ver si lo puedo soltar en el WhatsApp, cosa de que lo tengan ahí, ¿ok? Los que lo necesiten. Déjenme compartir un ratito y lo dejo acá. A ver. Un segundo y les paso entonces no sé, por trabajo práctico o por consulta de teorías, le pongo esta clase de autitos. Ahí está. Así que los que estén en el Discord la van a poder buscar desde ahí, y los que estén en WhatsApp me van a tener que esperar un poquito más porque esto, no sé por qué, pero el WhatsApp que tiene ahora Windows 10 tarda bastante en abrirse, ¿no? A ver, sí. Y si hay alguien que lo puede mandar más rápido que yo a esto por WhatsApp, mejor, así lo tienen los compañeros. En la comisión 3 ahí vi que Leo mandó los PDFs y veamos. Bien, vamos a hacer lo siguiente, entonces no va a haber problemas, voy a ponerlo aquí.
Bueno, apenas se abra, ahí comenzamos, ¿ok? Pero bueno, fíjense, una vez que ya lo tengan, ahí está, ahí lo mandaron, buenísimo. Gracias, Martín, de 10. Entonces ahí lo mandó Martín, ahí lo tienen cualquier cosa. Y fíjense lo siguiente, esto que habíamos hecho, lo habíamos hecho durante la clase con atributos que ustedes me mencionaban que podía llegar a tener un auto, ¿ok? O que podría llegar a corresponderle a esta clase autos, ¿ok? Recuerden que acá lo que queremos hacer es simplemente el molde. Bueno, vamos a ir un poquito más adelante y fíjense lo siguiente. Tenemos, bueno, cantidad de ruedas, modelo, cantidad de puertas, la marca, el tipo de motor, la cantidad de asientos, levanta cristales, patentes, la capacidad de combustible y el color, ¿ok? Son atributos que ustedes me dictaron que podría llegar a tener un auto, o el molde de un auto en este caso, ¿ok? Luego definimos los constructores. Bien, definimos los constructores, teníamos el constructor por defecto, ¿ok? Aquí el constructor normal, y fíjate, para que había preguntado, creo, Daniel, cómo hacíamos con el constructor de copia, ¿ok? Constructor por defecto. Listo. Luego tenemos aquí el constructor normal. Y fíjate, el constructor de copia va a ser parecido al constructor normal, pero va a tener una particularidad. Si yo hago esto, le digo copia, ¿ok? Lo que vas a pasar como parámetro, o lo que vas a pedir como parámetro es otra instancia de autos, ¿ok? A la que les voy a llamar, por ejemplo, auto, así, simplemente. Entonces, ahora, como vos le pasaste no parámetros, sino simplemente otra instancia, lo que querés hacer es copiar lo que hay en esos atributos a mi nueva instancia. En este caso sería auto.modelo, es decir, va a haber algo en esta instancia que te pasaron con el atributo modelos, va a haber algo con el atributo tipo de motor. Entonces vos lo que querés hacer es copiar todo eso, ¿ok? Acá, ahí está. Y listo. Perfecto. Bueno, entonces tenemos modelo, tipo de motor, marca y color, ¿ok? Fíjate, ya tenemos definido entonces nuestros constructores y los constructores normales, y acá tenemos el método este de mostrar. Lo habíamos hecho así, fíjense si después lo quieren reescribir ustedes, haciéndolo con un return, en vez de con un void, con un return que les diga, ok, te voy a devolver la variable datos y vos después la mostrar. Ok, ahí lo vemos entonces a esto del constructor de copia. Ok, fíjate, yo instancié acá un auto con el constructor normal, ¿verdad? Acá le estoy pasando los valores con lo que yo quiero instanciar mi auto. Cuando le digo que quiero esto, string marca.cliomarca, me lo devolvía, pero esto no estaba del todo bien. Ya vamos a ver por qué. Teníamos que tener ahí en ese caso los métodos setter y getter para que nos retornen los valores. Sí, lo que podemos hacer ahora es decirle lo siguiente, clio.mostrar, ¿ok? Y esto nos tendría que traer los datos de mi instancia. Los datos de este auto son el modelo 2000, el tipo de motor 1.4, la marca es un Renault Clio y el color es gris, ¿ok? Son los datos con los que yo instancié a mi objeto. ¿Por qué utilicé el constructor normal? Ahora voy a hacer lo siguiente, fíjense, voy a utilizar el constructor de copia, le voy a decir Clio 2, va a ser igual a new autos, y te voy a pasar como instancia un Clio, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer esto? No sé si... A ver, autos, new auto, así, ¿ok? Te voy a pasar como instancia te voy a pasar, perdón, como parámetro una instancia ya creada de mi objeto, ¿ok? Yo ya creé mi objeto Clio y ahora voy a utilizar el constructor de copia para que agarre todos los datos de Clio y me los ponga en Clio 2, acá, ¿ok? Fíjense, si yo hago Clio2.mostrar hasta este punto, acá le voy a hacer un println para que... Así, para que haga un salto de línea entre uno y el otro, ¿ok?
Entonces acá utilicé el constructor normal, acá estoy utilizando el constructor de copia, bien, diciéndole que esta es la instancia que yo quiero copiar. Hago control S, control F11 para correr todo, y fíjate, me dice, los datos de este auto son los siguientes, para el primer Clio, ¿ok? Pero para Clio 2 son los mismos. ¿Por qué? Yo le decía hace un ratito que lo que agarraba era la instancia, me copiaba todos los atributos en mi nueva instancia, y lo único que cambiaba era la referencia. Ahora, cuando yo me quiero referir a esta nueva instancia, lo hago con el nombre Clio 2, ¿ok? Podría haber sido otro nombre, Clio copia, así, bien, y ahí ya no hubiéramos tenido problemas, sabiendo bien que era una copia del Clio anterior, bien. ¿Para qué pueden utilizar esto del constructor de copia? Normalmente puede pasar que tengan las instancias definidas y después quieran hacerle algo, digamos, por ejemplo, a Clio acá le quiero cambiar el nombre porque hubo una actualización y ya no se llama Renault Clio, se llama Fenoleta Clio, no sé, algo así, ¿ok? Entonces, a eso le voy a tener que cambiar mi nombre, o se va a tener que actualizar ese dato durante la ejecución de mi programa. Bien, recuerden que siempre cuando yo le digo la ejecución de mi programa es a lo largo del tiempo, ¿ok? Vean así sus desarrollos, digamos. A lo largo del tiempo va a ir pasando algo, puede pasar algo en el negocio que cambie ciertos valores de mis parámetros. Bien, puede pasar eso, pero yo no quiero perder cómo se llamaba hasta ese momento, no quiero perder el objeto ese que tenía. Entonces le hago una copia. Y a este lo destruyo, le cambio los nombres, le hago modificaciones, lo que sea, pero yo sé que si necesito saber otra vez qué es lo que había guardado en Clio, tengo mi Clio copia aquí, ¿ok? Puede ser para eso o incluso puede pasar también, imagínense donde, no sé, tenemos un montón de estos autos donde resulta que a nosotros también nos interesa saber el número de patente acá, ¿bien? Entonces, si son el mismo modelo de auto, todos estos datos tendrían que ser iguales, ¿verdad? Cantidad de ruedas, todo esto, pero solamente cambiaría la patente, ¿ok? Entonces, en su programa, en vez de ir instanciando uno por uno, instancian el primero, dejan, por ejemplo, vacío todos los campos de, de patentes y después lo van modificando, ¿ok? O bien instancian completamente con la patente y todo y después la van modificando. Pero son cosas que ahí es donde se suele utilizar más que nada esto. Bien, vamos a ir nosotros un poco más adelante porque, bueno, me dijeron que no tuvieron problemas con el práctico número 1 y 2. Vamos a avanzar nosotros con el 3 y 4 ahora y vamos a ver lo siguiente. ¿Ok? La teoría fue cortito, más fue un repaso de lo que veníamos haciendo, así que vamos a avanzar con un poco más. Bien, fíjense, en este trabajo práctico número 2 de la clase 3 y 4 tenemos 7 ejercicios también, ¿ok? El TP2 no lo hicimos. ¿Cuál sería el TP2? Este, clase número 1 y 2. Claro. Sí, sí, ahora pasamos al 3 y 4, digamos. Recuerden siempre que van como que uno y 2 van pegados porque la teoría de la uno tendría que corresponder al práctico de la clase número 2 y así, ¿ok? Así que bueno, vamos entonces a pasar a este de la clase 3 y 4 y tratemos de empezar a resolverlo desde ahora, cosa de que no tengamos o no perdamos el tiempo la semana que viene y lleguemos bien con los ejercicios, ¿ok? Acá se les puede llegar a complicar un poquitito porque es medio matemático el ejercicio, pero lo vamos a ir haciendo de a poco, ¿ok? No hay problema. Dice, vamos a realizar una clase llamada raíces, ¿ok? Donde representaremos los valores de una ecuación de segundo grado. Tendremos los tres coeficientes como atributos, llamémosle A, B y C, y hay que insertar estos tres valores para construir el objeto, ¿ok? Así nomás, simplemente con esto ya tenemos trabajo para hacer, ¿ok? Cosas que podemos hacer y que sabemos que la vamos a hacer, ¿bien? Entonces cierro todo esto, cierro esto de acá y me vengo. ¿Dónde estás? Módulo 2, clase 4, o clase 3, módulo 2, creo que le he puesto.
New class. Una clase que se va a llamar raíces, ¿ok? Y déjenme un segundito que haga una cosa. Bien, aquí dentro de esta clase de raíces lo que vamos a tener nosotros es los diferentes valores con los que vamos a utilizar nuestras raíces, ¿ok? Le va a llamar A y B y C, son los atributos, ¿ok? Con los que vamos a instanciar, sería en este caso nuestra raíz, ¿bien? Bueno, coeficientes en realidad, ven que lo va a utilizar como atributos. Entonces vamos a venir acá y le vamos a decir lo siguiente. ¿Cuáles son los atributos que vas a utilizar? Los atributos son un entero de A, ¿okay? Un entero llamado B y otro entero llamado C. ¿Okay? No sé si entero podría ser el mejor dato o un double quizás, porque no sé si hay raíces que B. Hay, ¿cómo se llaman estos? Hay coeficientes que pueden llegar a ser valores con coma decimal, entonces mejor quizás podría ser ponerlos como un double. ¿Ok? Lo ponemos aquí, double. Double. Acá también. De todas formas, si es que llegan a hacer operaciones, después tenemos que controlar solamente el tipo de dato con el que van a cambiar. ¿Ok? Hacemos los constructores. Tenemos el constructor normal, perdón, por defecto. Luego tenemos el constructor normal, public, raíces. Sí, o sea, si querés, Kevin, lo vemos al tuyo y lo vamos explicando así. A mí me resulta mucho más interesante eso, digamos. Así que aparte también cuando después le pregunto si quieren si hay algo que corregir, ¿no? Siempre suele salir algo ahí. No sé por dónde lo mandaste, por trabajos prácticos. A ver, estuve viendo ahí que subieron sus cosas al Discord, está muy bueno. Este, ok, lo mando por Discord, no sé si... ok, creo que lo puedo, si lo voy a descargar, y lo voy a abrir acá, y voy a ver si lo puedo pegar aquí. Bien, veamos qué tal. Ok, vamos a ir arriba. Entonces tenés aquí definidos los atributos, bien, para esto, atributos, donde para cada una de tus raíces, que eso van a ser los coeficientes, ¿ok? Le pusiste este modificador de acceso, el private, que está bien, que se acostumbren, digamos, a hacer eso, así que bien. ¿Ahí ya tengo todo o tendría que poner algo más? Hasta ahí. Ah, me faltaría el método main, que no, para poder correrlo desde ahí. Sí, ok. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Un main acá. Y vamos, ¿dónde a este lo dejaste por... Bien, no sé si ya mandaste el main o todavía no. Creo que todavía no. Avísame, igual vamos viendo aquel y después cuando tengas el main lo vemos por ahí, ¿vale? Ok. Entonces acá tiene el constructor normal, donde le va a pasar estos argumentos y después va a cargar en cada uno de los atributos los que le pasaron como argumentos, ¿bien? Entonces, bueno, tenemos el constructor normal, por las dudas, siempre acuérdate de poner este, aunque sea, si no, no hace falta
por ahí de copia, que es medio raro, pero esto por lo menos, ¿ok? Que tenga el constructor por defecto. Bueno, después tiene los métodos estos de acceso, los setters y getters, donde va a retornar y modificar cada uno de los coeficientes. Dice operaciones que se podrían usar, ¿ok? Hasta aquí todos estamos de acuerdo que es únicamente definir los atributos, los constructores y los métodos setter y getter. Esto se lo puede hacer simplemente leyendo la primera parte del ejercicio, ¿ok? Hasta acá. Luego vamos a ir un poquito más adelante y dice, las operaciones que se podrían hacer son las siguientes. Obtener las raíces, imprime las dos posibles soluciones. ¿Ok? ¿Cuántos de aquí lo saben de memoria esto, digamos? Al menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 menos 2 grados, todo eso. ¿Ok? Yo, ok. Quienes no lo sepan, es normal, o es lo más natural, digamos, que vengan acá y se pongan a ver lo siguiente. O sea, si me dieron algo para hacer y no lo entiendo, no sé, o me faltan datos, o quizás yo no conozco alguna parte de esto, no hay problema. Vienen acá y buscan, no sé, ecuación de segundo grado, así, y se ponen a investigar un poquito, ¿bien? La ecuación de segundo grado, su solución es simplemente esto que ven acá, para encontrar sus raíces, x1 y x2, ¿ok? Es algo con, apretabas Alt, Shift, S, mira, haces Alt, Shift, S y te aparece eso de ahí, y después apretas R, exactamente así como puse en audio. Y ahora apretas la R y ahí te dice, ¿ves? Bueno, en este caso ya tengo todos los métodos setter y getters, pero si no, lo haces de esa forma. ¿Y es manual? Entonces, acostúmense, digamos, a eso. No sé si por ahí lo vieron como meme, pero yo no sé si lo comparto un poco. La diferencia entre un junior y un senior, o sea, esto que voy a decir es medio se fue al carajo, pero la diferencia es que googlean bien, digamos, que saben bien, que buscan bien las cosas, que se dedican a hacerlo lo mejor y lo más profesional posible. Obviamente no es eso la diferencia entre ser un junior y un senior, ¿bien? Pero aprender a formular bien sus preguntas y y encontrar las soluciones a los problemas lo más rápido posible, lo va a ir convirtiendo en eso, ¿ok? Para los que no lo hayan visto hasta ahora, sí, paso eso, así continuamos de pasado. Acostúmbrense a que cada vez que no tengan la solución a la primera, digamos, de un ejercicio, o que no sepan bien exactamente cómo resolver un ejercicio, van, le preguntan a Google y ahí van a tener todos. Lo utilizamos para sintaxis, lo utilizamos para teoría, lo utilizamos para aprender cosas nuevas. Es normal que lo utilicemos también para cosas que no entendemos. ¿Por qué le digo esto? Porque hay cosas que para nosotros van a ser intuitivas. Imagínense que hoy ustedes dicen, ok, yo quiero trabajar haciendo, no sé, imagínense, eh, videojuegos, por ejemplo. ¿Ok? Y dicen, bien, yo voy a hacer videojuegos y mis videojuegos se van a tratar siempre de, no sé, de un tipito que va a matar cosas y listo. Entonces ustedes se enfrascan en que tienen que hacer eso, ¿ok? Pero un día viene y los contrata una super empresa y esa empresa les dice que ya no se van a dedicar a hacer solamente tipitos que maten cosas y que sus videojuegos tienen que ser mucho más complejos, ¿ok? Es lo que pasa, digamos, en la vida diaria. Entonces, cuando pase eso, no van a decir, disculpa, yo no sé hacer eso, nunca me pensé que iba a estar haciendo eso. Tienen que investigar, hacer lo mejor posible para que sus conocimientos, por ejemplo, en programación, se puedan aplicar a eso, ¿bien? Entonces, ahí tienen el código de asistencia, cualquier cosa me mandan un mensaje, ¿bien? Entonces, bueno, para quien no lo sepa, aquí tenemos la solución, o cómo se podría tener la solución a esta raíz, ¿bien? A las raíces de esta ecuación de segundo grado. Ahora es menos, esto que pusimos A, B y C de nosotros son nuestros coeficientes, ¿ok? Simplemente. Y para encontrar la solución, de una raíz le ponen el signo más y la de la otra le ponen el signo menos, ¿ok? Entonces voy a ir un poquito más adelante con todo esto y voy a tratar de hacer lo siguiente.
Vamos a ir al práctico y vamos a ver cómo lo resolvió aquí Kevin. Y dice lo siguiente, ok, obtener las raíces. La raíz 1 va a ser igual a menos b más el discriminante. Bueno, esto ya el discriminante lo tenés en alguna parte. Eh, lo mismo, si no saben qué es lo que es el discriminante, si vienen para acá, y hay una fórmula que es simplemente, está por acá. En este caso esto es mucho de matemáticas, ¿ok? Pero no, fíjense, b cuadrado menos 4 por a por c. Entonces se vienen aquí y el discriminante lo hace como b por b menos 4 por a por, por b, otra vez. No es por c acá. Sí, que es lo que está dentro de la raíz en realidad del discriminante, fíjate. B al cuadrado menos 4 por a por c, punto c, así. Y ahí tenés el discriminante, ¿ok? Entonces, bueno, primero eso, para que esta fórmula te va a retornar el valor del discriminante, ¿ok? Sí, exactamente. El valor del discriminante. Bien. Ahora, para saber si tienen raíces o no, o sea, si tienen solución esta ecuación, simplemente con retornar, saber si el discriminante es mayor o menor que cero, lo van a poder hacer sin problemas, ¿ok? Ahora, lo que no sé si los deja hacer acá, por ejemplo, esto está bien, ¿no? O sea, acá es la respuesta que comienza en true, o sea, todas las ecuaciones en principio diríamos que tienen una resolución. Si pasa eso, directamente retorna la respuesta como verdadera. Y si no, cambia la respuesta en falso y la retorna, ¿ok? O solo discriminante. Acá en este caso, fíjate que es el discriminante es un método propio de la clase raíz, sería en este caso, ¿bien? Entonces, get discriminante, no sé si sería lo mejor, digamos, simplemente, no sé, discriminante, o bueno, acá le pusieron obtener raíz, eh, pero bueno, ya lo puse así, no hay problema, siempre y cuando, como le digo, los programadores son ustedes, ustedes van definiendo más o menos. Si se entiende que esto lo que quiere es recibir el discriminante, ¿cuál es el problema? Los métodos setters y getters son para atributos de mi clase, ¿ok? Por eso cuando ustedes hacen Alt, Shift, S y después la R, les pone ahí cuáles son sus atributos y si les quieren o no crear métodos getter o setters, ¿ok? Eso es lo que estaba por decir. Mira, si eso estaba por ver, si vos acá le decís si tenés o no tenés discriminante, eh, bien, acá en esta parte, si tiene raíz, le podríamos poner directamente que retorne, pero no sé si me deja hacer eso, digamos. No, creo que no me va a dejar hacerlo. A ver. Para hacer lo siguiente, return, get. Así, no. Tengo que guardarlo en algún lugar seguramente. No puede convertir de doble a booleano, porque get discriminante te da si tiene raíces o no. Acá tenéis dos del mismo. Sí, tiene raíz o tiene raíces. Ah, esto es para ver si tiene una raíz o si tiene más de una. Ok. La componente tiene que poner que sea mayor que cero. En este caso, pasa que, mira, si tiene, lee en la parte del práctico, vamos a leer todo el enunciado, cosa de que veamos qué es lo que hizo en cada parte, ¿ok? Obtener raíces va a imprimir las dos posibles soluciones, ¿ok? Obtener raíz imprime una única raíz, que será cuando solamente tenga una posible solución, ¿bien? Es decir, cuando el discriminante sea igual a cero, en este caso. Ahora, esto de get discriminante devuelve el valor de hacer esta fórmula. B cuadrado menos 4 por A por C. ¿Bien?
Tiene raíces, devuelve un booleano, indicando si tiene dos soluciones. Para que esto ocurra, el discriminante debe ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Cuando tiene raíces, cuando tiene más de una. ¿Ok? Tiene raíz, es decir que tiene solamente una. Devuelve un booleano, indicando si tiene una única solución. Para que esto ocurra, el discriminante debe ser igual que 0. ¿Ok? Ahora, calcular, mostrar por consola las posibles soluciones que tiene nuestra ecuación. En caso de no existir solución, mostrarlo también, o sea, un mensajito que diga no tiene solución. Y la fórmula de la ecuación es esto, digamos, que lo podríamos utilizar así, y solo varía el signo delante del menos b, es decir, este de detrás tendría que ser acá menos b más o menos, para cada uno de los casos, ¿ok? Fíjate acá, ahí me pasó Tomás lo siguiente, y lo vamos a utilizar aquí. Esto, o sea, esto también no es una forma de que se lo pueda hacer a esto de tiene raíces, sino también podríamos hacer lo siguiente, que tiene raíces, acá va a ser, retorna directamente esto, o sea, va a evaluar una expresión, ¿ok? Donde le decimos, claro, que va a devolver o true o false. Esto se va a convertir, o sea, es lo mismo, pero más simplificado que hacer todo lo otro, ¿se entiende? En el otro ustedes definían una variable, la ponían siempre como verdadero, corroboraban si había o no, o sea, corroboraban esta condición, si todo salía bien, devolvían el valor, y si no, lo cambiaban y lo devolvían, y acá no, directamente evalúa la expresión, y si es verdadera, devuelve verdadero, y si es falso, devuelve falso, ¿ok? Es lo que necesita según el enunciado, exacto. Y ahora fíjate acá, esto se puede hacer de la misma forma, Ctrl C, hasta aquí, más resumido, acá, poniendo que si tiene raíz, esto tiene que ser igual a 0, ¿ok? Si tiene solamente una, va a quedar hasta ese punto. Entonces ahí queda un poquito más resumido. Bien, él va a funcionar igual, ¿ok? No es que lo otro esté mal, sino que va a funcionar igual, pero un poco más resumido en cuanto a sintaxis. ¿Bien? Siempre le digo que aprenderse estos truquitos le va a ayudar mucho a escribir código más legible también, porque por ahí las personas se pueden marear cuando lo lean, pero si no, no tendría que haber problemas, ¿ok? Si vos haces this.b, que no sé si mandaron algo por ahí. Bueno, entonces obtenemos las raíces de acá, vamos a ver la fórmula, dice raíz 1 es menos b, el discriminante sobre 2 por a. Ok, y a esto le tenías que hacer una raíz que es mat.sqrt, y acá lo pones a esto dentro de la raíz. Ok, menos b más la raíz cuadrada de lo que te dé el discriminante sería hasta este caso. A ver, me pasé con uno, creo, sí. Sobre 2 por a, ¿verdad? Esto mat sqrt es para hacer la raíz cuadrada, ¿ok? De algún valor. Si nos vamos al método main, fíjense si hago lo siguiente, igual a, no sé, a 9, y le digo que voy a imprimir, ¿qué pasa acá? No tengo el, miren, si escriben main y hacen esto, no, no nos deja. Acá me faltó esto. Acá tenemos un entero que va a ser a igual a 9. Y luego le digo que me imprima mat.sqrt, y acá tenés un a, ¿así ven? Entonces le digo que me imprima esto, cargo, bueno, acá hay un problema con el otro módulo, no hay problema, ven, y acá me devuelve en tipo double,
el valor que yo le pasé aquí, ¿ok? Me va a calcular la raíz cuadrada. Para eso es el mat.sqrt. Bien, volvamos al de raíces entonces. Tenemos para la raíz 1 menos b. A ver, no estoy seguro que todos estos módulos necesiten tener como parámetro otro objeto de tipo raíz. Duda. No, se supone que vos acá directamente lo vas a llamar, digamos, desde tu raíz que ya creaste, le vas a hacer raíz.tiene raíces, o sea, mi objeto punto tiene raíces y te va a devolver algo, ¿ok? No tendría que llamar a otro objeto. Bien, bueno, acá la primera raíz está en el punto tanto, ¿ok? ¿Ok? Eh, ok, creo que esto lo que quisiste hacer es ponerlo así, pero así, ¿o no? No, porque si no te va a cerrar este. No entiendo muy bien qué intentaste poner con este. Esto se abre acá, se cierra aquí finalmente, pero este lo está abriendo desde acá. Si lo pones así directamente, ¿cuál sería el problema? Hasta este punto. Ok, no te lo abres de allá, ok. Entonces si le pones esto, más. Bien, ya entendí, ya entendí. El primer raíz está en tal punto, bueno, lo que te devuelve es un valor en realidad las raíces, no un punto. Del, bueno, en realidad sí, para la ecuación de segundo grado, pero bueno, lo dejemos hasta ahí. Y el segundo, menos b, menos lo mismo, más sqrt, más punto sqrt, entonces esto, y hasta aquí, ¿ok? Dividido 2 por a. Bien, ya tenemos las dos soluciones, si es que la tiene, ¿ok? El obtener raíces, creo que sí, el calcular te va a llamar a obtener raíces, si no, si tiene raíces, a obtener raíces. Si tiene una sola raíz, a obtener una sola, y si no, la ecuación no tiene raíces. Perfecto. Esta parte sí se entiende, ¿verdad? La de calcular, que sería lo último que nos piden acá, donde le dicen mostrar por consola las posibles soluciones que tiene nuestra ecuación. En caso de no existir solución, también mostrarlo. ¿Ok? Entonces, él lo que hace es, primero, va a ver si tiene raíces, o si tiene una sola, o si no tiene ninguna, digamos. ¿Bien? En cualquiera de esos casos, utiliza un método diferente, el de obtener raíces, el de obtener raíz, obtener raíces, obtener raíz, y acá lo mismo. Ahora, cuando vos les pasas esto, le estás diciendo calcular, y lo mismo acá. Tiene raíces, y este de aquí. Eso creo que ahí por ahí venía tu duda, digamos, de que si cuando vos lo llames, eh, lo vas a pedir o no con otro objeto, ¿ok? Se supone que es con el mismo, entonces los métodos estos tienen que estar aplicados sobre el mismo, o sea, están definidos en la misma instancia, en la misma definición de la clase, perdón. Entonces todo dentro de la clase utilizas el this para hacer referencia, y luego lo vas a sacar con los otros valores. Así como hiciste con esto, ¿ves? Si querés el valor de a, le pones el this. Si querés que calcule la raíz de mi instancia, le pones el this, y lo mismo. ¿Ok? Vemos que no le falte nada, todo esto está bien, tiene raíces, y el discriminante acá lo hace b al cuadrado menos 4 por a por c, ¿ok? Y retorna el discriminante. Perfecto. Ok, mira, si vos ya lo pusiste a esto así, como un double, lo mismo, si vos directamente querés hacer la operación, creo que te tendría que dejar hacerlo así. Ojo que va a funcionar igual, ¿no? Como le digo, solamente son algunas aclaraciones, digamos, que se podrían mejorar. Bien.
Si vos ya lo definiste como que esto va a retornar un double acá, no hace falta que crees una variable más. Después, cuando lo haces una vez, siempre para un ejercicio sencillo no hay problema. Cuando lo empezás a hacer para clases muy grandes, sí va a haber problemas porque para cada clase, o sea, para cada salida, como que creas una variable más para hacer esa salida, ¿ves? En cambio acá directamente Java ya se encarga de gestionar esta salida. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos hacer andar esto. Entonces acá, lo guardo y vamos a ir acá. En el main vamos a crear nosotros una clase llamada raíces, que se va a llamar, no sé, mi raíz, algo así. Va a ser igual a new raíces con los valores. Y a ver, alguien que sepa mucho matemáticas y que me diga lo siguiente. ¿Cómo se llaman estos? Coeficientes de ecuaciones de segundo grado. Quiero coeficientes con los que pueda tener raíces. No, acá no hay nada. No. Valores, en realidad. Por acá tiene el 14. El 14. Vamos a probar con una que sí conozcamos. Por ejemplo, esta. Tiene el valor -3, 1 y 2. ¿Ok? No, 3, 1 y 2. Entonces sería 1, 3 y 2 para nosotros. ¿Ok? 1, 3 y 2. Bien, ahí tenemos las tres raíces. Y si le digo, por ejemplo, si son, no sé, mi raíz.getA, tendría que devolverme el valor de la raíz A. Y si me devolvió el 1.0, si le digo getB, me devuelve el 3 y lo mismo para acá. Entonces vamos a ver lo siguiente. Si hago mi raíz. Y vamos a ver. Acá tenemos todos los métodos. Ven, calcular. Acá tiene el de tiene raíces, obtener raíz. Vamos a ver si tiene una sola raíz o si tiene raíces, ¿ok? Primero vamos a poner tiene raíces y esto lo vamos a imprimir así de esta forma. Y esto lo que nos debería devolver es un true o un false, ¿ok? De si tiene dos raíces o si tiene una sola, ¿ok? Ahí me dijo que tiene dos raíces. Entonces si utilizo el otro método, el de solamente tiene una raíz, me devolvería un false. Vamos a ver si es así. False. Bien, perfecto. Vamos a ponerlo para que quede un poquito más lindo a todo esto de la siguiente forma. Ok, esto lo ponemos acá y hacemos lo siguiente. Y acá le digo valor del coeficiente en A y esto, ok, y ahora lo mismo para el de B y C. C, control B, acá me fui en B, D y get C, ok. Vamos a ver, corro esto y ahí me dicen coeficiente de mi ecuación de segundo grado, tenemos el 1 y el 3 y el 2, ¿ok? Todo esto para hacer esta ecuación de aquí, ¿ok? Vamos a ver lo siguiente, si ahora yo le doy a obtener raíces, mis raíces son valores, ¿ven? -1 y -2 en este caso. Vamos a ver si ahora yo corro eso y le digo que quiero obtener las raíces. Mi raíz punto obtener raíces, ¿ok? Acá porque, porque hay un print dentro del otro ojo. Con eso, cuando ya tengan procedimientos, lo pueden llamar simplemente y no va a hacer falta correrlos dentro de otro print, ¿ok? Si no, van a tener el problema ese. La primera raíz está en el punto -2,50 y -3,50, ¿ok?
O sea, estos puntos, fíjate, era porque lo habíamos definido acá, como que eran puntos, ¿bien? Pero directamente le damos la solución. La primera raíz es y raíz 1, 2 puntos más raíz 1, ¿ok? Y lo mismo para la raíz 2. Esto hasta acá. Y ahí tenemos la segunda raíz. Vamos a ver por qué no nos salieron los mismos números, eso está un poco extraño. Vamos a ver si hicimos bien la fórmula. Menos 2,5 y menos 3,5. Vamos a ver qué le salió acá. Vemos si tenemos los mismos valores. B, 4 por A por C, 1, 3 y 2. 1, 3 y 2 como valores. Nosotros tenemos 1, 3 y 2 también. Y vamos a ver por qué no nos salieron. Vamos a ver cómo lo calculamos. Menos B acá, más todo esto tendría que ser la raíz cuadrada del discriminante B cuadrado menos 4 por A por C, ¿ok? Sobre, todo esto sobre 2 por A. Quizás por lo siguiente, fíjense. Así. Todo esto sobre 2 por A y lo mismo acá. Debe haber ahí este menos. Recuerden que tiene la jerarquía de las operaciones de la matemática convencional, digamos, aquí. Entonces, no sé, ¿dónde me pasé por uno? Acá. Y ahí tenemos menos 1 y 2, ¿ok? Fíjense, está bien, solamente que, o sea, está bien definida la operación, solamente que ustedes la tienen que poner dentro de esos paréntesis. Probemos con otros, no sé si alguien tiene algún otros valores con los que quieran que probemos, a ver qué hay acá. Este no me sirve, a ver este. A ver, tenemos el 2, el menos 4, el 2 y menos 312. Ok, 2, 2, 2, 2 y menos 312. Vamos a probar si es así. Nuestros valores entonces tendrían que ser acá 2, 2 y menos 312. Ok, y cuando corra esto, si tiene ambas raíces, una tendría que ser 12 y la otra es menos 13. Vamos a corroborar que sea así. Y está bien, una es 12 y la otra es menos 13. ¿Ok? Entonces, aquí en esta parte, nosotros lo que vamos a hacer es definir cada uno de nuestros eh, valores o nuestros coeficientes. Luego podemos ver si tiene o no tiene raíces, vemos el valor del discriminante y con ese valor del discriminante pasamos a evaluar si tiene solución o no. ¿Ok? ¿Alguien tiene algunos valores con los que tengamos solamente una raíz? A ver. El último método debería utilizar el calcular. Este de aquí. El último es el obtener raíces. Ah, claro, este con el que yo llamé acá, mi raíz.calcular, tienes razón. Así lo tendría que haber llamado. Calcular, donde acá, sí, sí, donde acá ya sabemos, o sea, el calcular se encarga de decir si tiene una o dos raíces, ¿ok? Veamos, a ver, otros valores, ¿ven? Pero sí es como dice acá Tommy, que en vez de utilizar el anterior, o sea, nosotros decirle, mira, esto yo sé que tiene dos raíces, voy a llamar a este método, directamente llamo al calcular y ese es el método que se encarga, ¿bien? De decir, tengo raíces o tengo solamente una, muestro una cosa o muestro la otra, y si no, la ecuación no tiene raíces. Sí, 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 ahí lo paso, bien ahí, Kevin. Le hicimos algunas pequeñas mejoras nada más, pero bastante bien. ¿Alguna otra cosa que crean que podríamos mejorar aquí? ¿Qué creen ustedes? A ver, el retorno si está bien, acá
Bien, no hay problema, Maxi, no hay problema. Después la va a poder ver a la clase ahí grabada, ¿ok? Si necesitas, después poder entrar a una clase de consulta también. Siempre digo que esas clases de consulta son más personalizadas y que si tienen tiempo, está bueno que entren ahí, ¿ok? Buenísimo, nos vemos, suerte. Fíjense, bueno, creo que hasta ahí está todo bien. Lo mismo acá, la raíz no está en el punto, sino que simplemente va a ser un valor, ¿ok? Que después lo vamos a utilizar nosotros. La raíz es tanto, esto así, y más, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que dice en la duda? Ah, esto, fíjate, mira. Viste que aquí, sí, viste que aquí Kevin lo que había hecho hace un ratito era lo siguiente. En cada uno de estos, por ejemplo, cuando venía acá y ponía get discriminante, solamente lo hacía así, simplemente, digamos. Get discriminante, pero nosotros vemos que acá get discriminante es un método, ¿ok? ¿Y qué es lo que decía hace un ratito la teoría? Digamos, si nosotros lo queremos correr a los métodos, los queremos llamar dentro de la definición de la clase, utilizamos la palabra reservada static, ¿ok? Para decir, a esta clase correle el método este. Ahora, se podría hacer un poquito diferente diciéndole, que paso un objeto y a ese objeto calculale la raíz, ¿ves? O sea, si acá vos a este le pones que le pase un objeto, no sé, el get discriminante va a recibir otro raíces, que se llame raíz, así, ¿ok? Y acá en vez de this tendría que decir raíz.b por raíz.b y así, ¿se entiende? O sea, que puede recibir tanto hacerlo directamente con los valores de su clase, con los atributos que conoce y con los métodos que tiene ahí asociados, definidos, o vos les puedes pasar otro objeto y hacerlo desde ahí. Bien, en este caso lo más conveniente, creo yo, sería hacerlo así, digamos, diciéndole, hacerlo directamente desde la clase. No sé si se entiende. Claro, debe utilizar el this. Sí, sí, si usa atributos métodos, pues clase, debe utilizar el this. Ok. Bueno, a ver, ¿alguna duda con este o quieren que pasemos eh, al siguiente? Ustedes me dirán. El siguiente es un poquito de lo que ya habíamos visto, creo. Si no lo vemos acá, no hay problemas. ¿Qué tal? ¿Hay alguna duda o estamos bien? A ver, voy a cargar esto acá. A ver. Sí, 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 es normal ahí. ¿Está bien? De 10. Buenísimo. Entonces vamos a al otro ejercicio. Vamos a ver qué es lo que nos pide. Como le digo, siempre va a pasar esto, ¿ok? Que se van a acordar o no de unas cosas, pero no se preocupen si no se saben todos los que les piden un problema. Si hay que googlear, es lo más normal, digamos. Van, buscan, investigan un poquito y van a llegar a la solución. Creo que es más difícil aprender a programar que entender un negocio, que entender cómo funciona algo y después pasarlo a programación. Así que lo más difícil ya lo tienen, ¿ok? Bueno, ahí creo que Tony pasó el del otro. Vamos a ver qué es lo que dice el enunciado este, ¿bien? Bueno, dejamos eso entonces como posible solución del ejercicio número 1. Vamos a pasar nosotros con el 2, ¿ok? Dice, crear una clase llamada cuenta, ¿bien? Que tendrá los atributos titular, que es una persona, es decir, el nombre de una persona, y cantidad, que puede tener decimales, ¿ok? El titular será obligatorio y la cantidad es opcional. Construye los siguientes métodos para la clase, ¿ok? El constructor de la clase, el mostrar que muestre todos los datos de la cuenta, ingresar una cantidad, que va a ingresar una cantidad de dinero a una cuenta, y si la cantidad introducida es negativa, no se hará nada, ¿ok? Retirar una cantidad que va a extraer dinero de una cuenta, y si la cantidad puede estar, la cuenta puede estar en números rojos, ¿ok? O sea que acá la cuenta sí puede tener saldo negativo en este caso, es lo que yo entiendo por que puede estar en números rojos, ¿ok? Claro, porque normalmente si o sea, si no tienes dinero en tu cuenta no te dejan retirar, pero bueno, lo vamos a hacer así nosotros porque nos lo pide la consigna. Bien.
Vamos a ver entonces, tengo que hacer una clase llamada cuentas. Cuentas o solamente cuenta. Solo cuenta. Ok. Y acá dentro de esta clase, a ver, vamos a ver qué es lo que puso Tomás aquí. Que lo pasaste en dos partes, sí. Bueno, una sola. Voy a copiar hasta todo esto. Ok. En todo esto, publico hoy, ingresar. Cuenta y acá se comió algo. Antes de ingresar, esto. Ahí está, ahí debería estar. Ok. Cantidad está perfecto. Bueno, vamos a ver entonces. Eh, Fíjense que acá, o sea, a mí me resulta un poco extraño que solamente le esté pidiendo el titular así como un nombre, ¿ok? No sé si lo que hace referencia, o sea, practíquenlo después, nosotros lo vamos a ver así como un nombre, pero practíquenlo haciendo lo siguiente, que aquí exista un objeto, o sea, que acá string sea un objeto, bien, que se pueda utilizar. En el caso anterior utilizaron el objeto tipo persona, o sea, crearon el objeto de tipo persona y lo tendrían que poder utilizar ahora. Bien, veamos si podemos hacer eso luego. Por ahora lo dejemos como que el titular va a ser el nombre. Bien, estos son los atributos que nosotros tenemos definidos. ¿Ok? Y le vamos a decir lo siguiente. Eh, Private, string titular y un double para la cantidad, ya que es dinero. Bien, los métodos setter y getter para tener acceso a esos. Cristian, ahí creo que está un poquito más arriba, si alguien se lo puede pasar. Y no sé si lo dejé, creo que no lo haber sacado. No, sí lo saqué. Sí, a ver. Ahí está, ahí lo pasó Matías. Gracias, Matías. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, hasta este punto nosotros lo que tenemos son los métodos setters y los getters, ¿ok? Los constructores, donde le pasan un titular, ¿ok? Y, ok, fíjense, acá lo hizo así, tiene el constructor por defecto y dos constructores normales. Acá ya hay una sobrecarga de constructores normales, ¿ok? Uno donde solamente le pone el titular, ¿ok? Y esto de this.titular-0 es para que le pase a esto los atributos. En los atributos, los valores que está metiéndolo dentro del double ¿ok? Creo que sería más conveniente hacerlo simplemente así. Digamos, si vos tenés, para que quede medio, yo lo veo como para que quede más legible, ¿no? Si vos solamente te están instanciando con el titular, ¿ok? Eh, Vos decirle que el titular querés que sea ese. Si vos ya le estás poniendo que sea 0, acá, no es el valor que está tomando por defecto, o sea, como el que vos definiste en el molde, sino uno que vos ya le seteaste también. ¿Se entiende? O sea, vos, por más de que sea el mismo valor, se lo estás pasando vos. Claro, no sé si se entiende esto, digamos, que vos le pusiste acá 10, 0. Sí te lo pondría acá double como 0, pero en ese caso se lo seteaste vos al valor. O sea, vos se los mandaste al valor, vos le dijiste qué valor querías que tenga. No es el valor que agarra por defecto ya el molde de la clase, que en este caso sería 0.0. ¿Se entiende? Si a vos tenés se podría poner como atributo un objeto que ya tenga esos datos. Eh, como atributo un objeto que ya tenga esos datos. O sea, acá sí se podría poner como atributo otro objeto. Y más, acá pueden, fíjense cuando ustedes crean arrays dentro de esta clase, por ejemplo, están utilizando otro objeto para definir los atributos. ¿Bien? Así que sí, se podría hacer eso. No sé si se entiende esto, Tommy, de que si vos le pones a mano,
ya no son los que toma en el molde, digamos, sino vos le estás mandando esos valores, ¿ok? Acá, no, acá, perdón, no era acá, sino acá, ¿ok? Y luego, en el ejercicio, acá le decía, digamos, que crear dos constructores, el titular será obligatorio y la cantidad es opcional. Por eso hizo un constructor donde no, claro, el 0 yo creo que estaría de más, porque si no, vos le estás seteando el valor. Sabemos que es el mismo, digamos, en programación sabemos que es lo mismo, pero quedaría un poco extraño que vos veas y digas, ah, mira, me está pidiendo solamente el valor de titular para instanciar el objeto y me está enviando un 0 a mi cuenta. ¿Se entiende? Ya en el molde de la clase ya hay un tipo de dato double que tiene por defecto el 0.0, entonces ya se va a hacer solo, digamos. Y ahí cuando otra persona lo venga a leer, va a decir, ah, mira, de ahí sale el valor ese. Y no que vos digas, ¿por qué le mando un 0, digamos? Medio extraño, ¿ok? Si solamente me pidió un dato para instanciar, ¿por qué después instancia con más de uno? Puede pasar, pero directamente ya lo usas al que está definido en el molde, ¿ok? Luego tenemos acá en la cuenta también el titular y el valor de la cuenta, que se podría instanciar de ambas formas, ¿ok? Si el valor con el que quiere instanciar la cuenta es mayor que 0, la cantidad es igual a x, que es el valor que entró aquí, y si no, la cantidad va a ser 0, ¿ok? O sea, si no definió una cuenta, no pasa nada, lo va a setear a ese valor. El else también lo podrías, bueno, acá lo tenés que utilizar a x en este caso, pero fíjate, si no lo pones a esto, creo que te va a saltar así. Lo mismo, si vos le puedes decir, si x es mayor que 0, entonces se llama el valor a eso, y si no es mayor que 0, va a tomar el valor por defecto. ¿Bien? Y ya te ahorras un par de líneas de código acá. ¿Ok? Bien, hasta ahí esta parte de de los constructores. Vamos a ver las funciones que nos piden. La función de mostrar nos dice mostrar el dinero en la cuenta. Entonces cantidad igual a this.cantidad. Bien, perfecto, hasta ahí. El de ingresar va a ingresar una cantidad de dinero. Si la cantidad es mayor que 0, entonces se incrementa la cantidad de dinero de esa persona. Y el retirar es diferente, digamos. Dice, si la cantidad es mayor que 0, entonces va a decrementar, perdón, el valor del atributo en esa cantidad, ¿ok? Acá, no sé si hay algo extraño que tiene este consigna que dice, la cuenta puede estar en números rojos, ¿ok? Yo esto de números rojos lo vi en finanzas cuando dicen que tienen saldo negativo, ¿bien? O sea, que podría llegar a tener saldo negativo esta cuenta, no va a haber problemas, digamos. Claro, como que es negativo. Bien, bien, bien. Eh, si alguien puede pasar el código por ahí para Cristina, estaría buenísimo, por ahí por el Discord, ¿ok? Entonces, que se le puede retirar siempre y no hay que hacerle verificación con el monto. Eh, no, o sea, acá lo que vos verificás es que quieras retirar una cantidad positiva de dinero, no que te diga quiero retirar menos 5 pesos, ¿se entiende? Y acá, si le descontás, y no te importa si cantidad tiene o no tiene dinero, o sea, lo que vos tenés en tu cuenta tiene o no tiene dinero, simplemente le descontás lo que quieres retirar. Es como que si estuvieras haciendo préstamos, sería en ese caso. Claro, si quieres retirar más de lo que tienes, como la consigna dice que la cuenta puede estar en números rojos, la cuenta puede estar en números rojos, no tendría que haber esa modificación, ¿ok? Creo que en el práctico anterior sí la pedían, está un poquito más complejo que este, pero en este no lo piden, así que no lo vamos a dejar ahí, ¿ok? Vamos a ver si lo podemos utilizar desde el main a esto. Un poco antes, aquí. Bien, y vamos a ver si lo podemos hacer. ¿Qué me piden? Crear una cuenta, me dice acá, y la voy a crear solamente con el titular y una cantidad. Voy a hacerlo con ambos, ¿ok? Cuenta, va a ser igual a mi cuenta, igual a new cuenta, y lo que le voy a pasar es el nombre, Enzo, y una cantidad, no sé, 1500, algo así. ¿Ok?
Entonces ahí ya creé mi cuenta y vamos a ver si nos funcionan estos métodos que estuvo haciendo aquí Tommy, ¿ok? Le ponemos esto y le digo que quiero saber el valor que hay en mi cuenta, punto get cantidad, ¿ok? Y si funciona todo hasta ese punto, me tendría que retornar al menos la cantidad que tengo hasta ese momento, ¿ok? 1500, estamos bien. Vamos un poquito más adelante y le digo que ahora voy a retirar dinero, punto, retirar, o si retirar, creo que le llamaste. Retirar, y lo que quiero retirar son, no sé, 800 pesos en este caso, y vuelvo a lo mismo de acá. Vamos a ver cómo está el saldo después de haber hecho un retiro de dinero. Entonces corro esto, 1500 apenas se crea, 700 cuando ya se retiró. Lo que no te deja hacer, fíjate, es lo siguiente. Si yo le digo que quiero retirar menos 800 pesos, no hace nada y sigo teniendo 1500 en ambos casos, ¿ok? No puedo retirar o decirle, mira, voy a sacar menos 5 pesos de mi cuenta porque es como un valor negativo, digamos, ¿bien? Lo que sí me deja hacer es retirar más de lo que tengo. Pues si yo quiero retirar 1800 en este caso, mi cuenta se ve con números rojos y ahora tiene menos 300 pesos, ¿ok? Bien, hasta ahí entonces sería esta parte de lo de la cuenta. Voy a poner acá. Y este va a ser para el ejercicio número 2, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda con esto? Si quieren, después lo que podrían hacer es utilizar la clase persona que ustedes habían creado para mandarle como aquí en el titular que sea un objeto, ¿ok? Y no simplemente un nombre. Ah, bien, vamos a ver entonces qué es lo que nos dicen. Usando la clase persona del ejercicio 1, crear una clase empleado que deberá tener el atributo sueldo básico. Implementar los métodos cálculo sueldo. Este sueldo se calcula como la cantidad de horas trabajadas por el sueldo básico. Y ver empleado, visualiza los datos del empleado, ¿ok? Utilizando la clase persona ejercicio 1, crear una clase empleado que deberá tener un atributo sueldo básico. Implementar estos métodos. Ok, vamos a ver entonces cómo lo hacemos. No sé si alguien tiene alguno de las clases personas que ya teníamos, pero no sé si, todavía no vimos la parte de herencia, así que no sé si es, por ejemplo, de la clase persona, una clase extendida de la clase empleado. Si no, yo lo que entiendo acá es que hay que modificarlo un poquito a esa clase para que ya no sea persona y empiece a llamarse empleado. Usando la clase persona, crear una clase empleado, que deberá tener atributos, sueldo básico, o sea, un atributo más, y va a tener dos funciones más, la de calcular el sueldo y la de ver el empleado. ¿Ok? A ver, pero también podemos hacer lo siguiente. Fíjate, claro, la parte esta de eso lo vamos a ver la siguiente clase, bueno, terminamos de hacer este práctico y en las clases que siguen, digamos, ¿ok? Voy a correr esto. Fíjate, si no, de último vos lo que debes tener es algo así, donde tenés new package, y acá debe decir, no sé, dos, algo así. Y acá tenés otra cosa y acá tenés un main. New class main. Ok. Y acá creo que puedes hacer un import. Import package. Eh, no, import default. Punto. eh, no sé, main creo que es. No. Cuenta.
No, no, bueno, así creo que lo tendría que dejar hacer. No sé por qué. ah, oh, Default. Pero qué raro, hace un ratito esto sí me dejó hacerlo, pero no sé por qué no. Default acá. Si quiero importar esto. No, no me deja hacerlo. A ver, déjame que lo vea. Creo que esto, si entre paquetes, uno tiene que estar llamando al otro. Si lo hago allí, ok, lo pongo de esta manera. Fíjate que empiezo a correrlo y en cuenta ahora va a estar, bueno, lo metí dentro de otro paquete. Pero si quiero usar algo de cuenta acá, eh, y por ejemplo, otra vez en el main que ya tenía, vamos a ver si nos deja hacerlo de alguna forma. ¿Cierto? Si quiero correr esto, se supone que cuenta ya no está en el mismo paquete, entonces si hago esto, va a haber un error. Pero fíjate, ya están en diferentes paquetes, pues se supone que cuenta ahora está acá, ¿ves? En otro paquete, pero está en el mismo Java Project, ¿ves? Ahí. Y lo pasé de uno hacia el otro y no hubo problemas, digamos. Es un poco extraño esto, la verdad. ¿Ves? Acá lo utilicé dentro de este main, creo. Sí, dentro de este. Y este lo borro para que no quede. Y se supone que acá está cuenta y acá está el main y lo estoy utilizando desde ahí. Si es otro proyecto, si es otro proyecto, eh, ahí sí va a tener que, a ver, si hago el import y le digo que import, import, por ejemplo, clase, y acá no me pone ninguna de las clases, no. Bueno, esto sí, déjame que lo vea desde otro proyecto. Ahí lo puse dentro de otro paquete y lo hizo bien desde otro proyecto. Mira, se supone que con el import, el nombre del paquete, por ejemplo acá, clase, una clase donde tenemos definidos los, la clase persona no, acá, a ver, CM4, módulo 2, clase 2, CM4, acá tenemos guión bajo módulo 2, clase 2, ven, esto en minúscula, punto, eh, no tengo nada acá, a ver, qué raro. CM4, módulo 2, clase 2, punto, persona. Me deja hacerlo así. No, está bastante extraño. Y crear interfaz, clase, organizar los imports, a ver. No, déjame que lo vea. Profe, Sí, sí, sí. yo me fijé que si le hace segundo clic a en el proyecto o en el tema, Sí. salen import y export. ¿No tendrá que ver con eso? Si vos lo querés importar. Creo que es para llevarlo eh, o sea, si vos lo querés importar, sería para que otra persona lo pueda abrir desde su máquina, ¿ok? Ah, Pero ok. si lo mando acá y siguiente proyecto dentro de Workspace, selecciono workspace, digamos si me deja hacer esto, clase 4, ¿dónde estoy ahora? Clase 3 módulo 2, paquete 2, y no hay nada acá. Este del import,
Sí, déjame que lo veas. Seguramente la otra clase ya lo vemos, pero no sé cómo lo importamos desde otro. Esto no lo, siempre lo trabajé dentro del mismo Java Project, digamos, que no tuve que ponerlo uno dentro de otro. Bien, 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 no hay problema, Manuel, no hay problema. Nos vemos, que estés bien. Y bueno, a ver, nos quedamos entonces con estos dos ejercicios por ahora, ¿ok? Con el que hicimos de las raíces y este de la cuenta. Y ya la clase que viene empezamos a ver desde el ejercicio 3 en adelante para los siguientes, ¿ok? Utilizando la clase persona, pero no una clase heredada, sino modificar un poquito la clase persona para que tenga esto, lo de calcular el sueldo y ver el empleado, ¿ok? Los datos del empleado. Y después vemos los otros. Esta de productos también está bastante buena, habla un poco de los vencimientos. La agenda telefónica también, medio largo, pero está bueno. A ver qué más tenemos para la otra clase. Ok, ahí también se pueden importar funciones a otros proyectos. O sea, funciones, creo que sí se deberían poder importar. En Mac tendría que tener un Java Project donde tengas todas tus funciones y desde ahí poder importarlas. Déjame que investigue un poquito esto, ¿no? Y ya lo vemos la clase que viene. Vamos a arrancar con eso, se me hace la clase que viene, cosa de que lo podamos ver, ¿ok? Y sí, ahí los mando, Daniel, ya me quedo entonces haciendo esto. Como le digo siempre, si pueden ir haciendo ustedes, y cosa de que después los revisemos acá, sería buenísimo. Y si no, no hay problema, los reservo yo. Y ustedes me van dando feedback, ¿ok? Acerca de cómo vamos, si estamos bien o si necesitan un poco más de ayuda. Bien, así que bueno, espero que tengan un lindo día y bueno, nos quedamos hasta aquí con estos ejercicios que resolvimos y nos estamos viendo entonces el miércoles. Saludos a todos, que anden muy bien. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Estén bien. Nos estamos Chao, viendo. profe, gracias. Nos estamos viendo, que anden muy bien. Ahí mando esto para Daniel, las cosas que estuvimos haciendo. Ahí está. Hasta luego, que estén bien.